Vamos a estudiar el paralelismo en esta ocasión, la clase 2.4. Como pueden ver en la siguiente figura nos dice que el arco AB es igual al arco CD. Cuando dice arco se refiere a este tramo que está en rojo. Recuerde que un arco es una parte de la circunferencia que está delimitada por dos puntos. Entonces me está diciendo que esta parte y estos arcos son exactamente de la misma medida. Eso nos lo dice el problema. Ahora nos pide determinar si los segmentos AD y BC son paralelos. Estas que podemos ver acá, estos dos segmentos, nos pide decir si son paralelos o simplemente secantes. Es decir, secantes porque cortan o tocan en dos puntos la circunferencia. Y si fueran paralelos, pues yo tengo que demostrar que el ángulo o la inclinación entre ellos es exactamente la misma. Bueno, esto se puede demostrar de una manera sencilla haciendo eso. Trazamos la cuerda que aparece en rojo por aquí, que sería la cuerda AC. Y esa es muy útil para poder hacer esa demostración, porque podríamos analizar, por ejemplo, las medidas de los ángulos que se forman. Entonces pueden notar ustedes que esos ángulos que se forman están exactamente enfrente de arcos que son de la misma medida. Entonces, si los arcos son de la misma medida, entonces esos ángulos necesariamente son de la misma medida, porque subtienden a arcos iguales. Entonces, como subtienden a arcos que son de la misma medida, necesariamente ellos tienen que ser iguales. Ambos son ángulos inscritos, pero son ángulos inscritos que corresponden a arcos que son de la misma medida. Eso implica, por ejemplo, que si este ángulo es A, necesariamente este también tiene que ser A. ¿A qué se debe? A que los arcos son de la misma medida. Por eso podemos decir que son exactamente iguales. Si esos ángulos son iguales, ¿qué ocurre? Necesariamente tienen que ser paralelas. Porque al final de cuentas, tienen que ser paralelas porque el ángulo le da la inclinación a una recta. Y en este caso las inclinaciones son las mismas. Por otro lado, habiendo dicho eso, si son paralelas, entonces los ángulos alternos e internos son iguales. Y este ángulo es alterno e interno con este. Se llaman alternos e internos porque están en medio de dos paralelas y hay, en este caso, una secante, sería la cuerda CA. Entonces ellos son alternos e internos por estar uno a cada lado de la secante y al mismo tiempo dentro de las paralelas. Pero la razón por la cual son paralelas es porque estos dos ángulos son iguales. Si estos ángulos son iguales, entonces la inclinación de esas dos cuerdas es exactamente la misma. Entonces hemos demostrado que son paralelas. En una circunferencia, si se tienen dos arcos de igual medida, entonces las cuerdas determinadas por el inicio del arco y el final del otro son paralelas. Y aquí tenemos que hacer una demostración de manera inversa, porque aquí nos pide que comparemos los arcos, es decir, este arco con este. Y ya nos dice que son paralelas. Entonces aquí lo que tendríamos que demostrar de manera recíproca a la anterior, ¿verdad? Aquí ya me están diciendo que las dos cuerdas son paralelas y si las dos cuerdas son paralelas yo tengo que decir cuál es la relación que existe entre los arcos. Y eso lo podríamos demostrar fácilmente trazando la cuerda AC otra vez. Ahora, aquí ya nos dice que son paralelas. Entonces, como ya sabemos que son paralelas, sabemos que estos dos ángulos son alternos e internos y por lo tanto son iguales. Como estos ángulos son alternos e internos y son iguales, entonces necesariamente los arcos que quedan enfrente van a ser también iguales, de la misma longitud, porque estos arcos son los que le dan la abertura a las cuerdas. Y si la abertura es la misma, entonces el ángulo también va a ser el mismo. Sencillo. O sea, no hay manera de que la abertura sea diferente y el ángulo va a ser el mismo. Eso no puede suceder. Entonces, como pueden ver, los arcos que están enfrente van a ser necesariamente de la misma medida. Con eso podemos concluir que el arco AB es igual al arco CD, porque los dos ángulos que mencioné resultan ser alternos internos.
Y por el teorema del ángulo inscrito sabemos que esos arcos son iguales. El resultado, como pueden ver, es el recíproco del ejercicio inicial. Ahora en la página 155 hay unos ejercicios que cada uno de ustedes deben resolver.